Alemania ha acabado como subcampeona de la Eurocopa Sub-21 con una de las mejores camadas de la historia del fútbol alemán y hoy repasamos seriamente si puede ser incluso la mejor Sub-21 de Alemania de la historia. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. La selección alemana sub-21, encabezada por Nick Woltemade, Rocco Reitz y Noah Tuolu, no ha podido hacerse con el título ante Inglaterra, comandada por Harvey Elliott, que ha acabado elegido como el mejor jugador del torneo. Yo creo que si ganaba Alemania era para Woltemade, si ganaba Inglaterra evidentemente sería para Harvey Elliott, que además hizo muy buen partido en la final. Una Alemania que llegó a una final después de ganar a la propia Inglaterra en la fase de grupos, superando diferentes obstáculos como ese partido muy tenso de cuartos de final ante Italia, y en la final llegó el perdiendo 2-0 contra Inglaterra, consiguió remontar con un partidazo tremendo de Paul Nebel, el jovencísimo diablo del Mainz, y de Nelson Viper, que se ha asentado como un delantero muy importante. Volverá a estar en el ciclo de la Sub-21 de cara a la temporada, al nuevo ciclo de la Sub-21 con la nueva generación de Alemania, que también tiene muy buena pinta, aunque yo creo que no tan buena como la actual, y que con minutos este año en el Mainz puede verdaderamente demostrar el inmensísimo talento que tiene, porque ha marcado 4 goles en este europeo sub-21, demostrando que es además una muy buena pareja de baile para un futbolista ya asentado en la élite como Nick Woltemade. 2-2. En el minuto 93 hay un balón al palo, se va el partido a la prórroga, empieza ganando de nuevo la selección inglesa, y en el minuto 121 hay otro balón al palo de Merlin Röhl, el jovencísimo talento del SC Freiburg, que es otro chico que también tiene muy buena pinta, que evita que el partido pueda acabar yendo a penaltis y se hace con él Inglaterra, aunque yo creo que la imagen de Alemania es una imagen muy buena durante todo el torneo, finalistas, a un pelo de ganar, porque si en el 2-2 en el minuto 93 llega a entrar la pelota, ganas el europeo. Al final, como se suele decir, el fútbol es una cosa de detalles, esto es evidentemente algo que cae de cajón, pero bueno, la imagen de la selección alemana es muy buena, con además muy buenos futbolistas que están ya prácticamente todos asentados en la élite del fútbol alemán e incluso del fútbol europeo, y por eso creo que aunque hayan perdido tiene sentido hacer este vídeo, porque hay otras selecciones que sí se consiguieron hacer con el título de campeón, además superando a Inglaterra, pero hay otras también que se quedaron por el camino haciendo también muy buen torneo, y por eso creo que es buen momento para compararlo e incluso para ver el equipo que podía haber llevado a Alemania, porque el equipo que ya ha llevado es muy fuerte, pero el 11 titular que podía haber llevado con futbolistas que entraban como calificables o cualificables para este ciclo de sub-21, que implica tener 21 o menos cuando empieza el ciclo, por eso Woltemade con 23 años ha podido jugar el europeo. El equipo que se podía haber quedado a Alemania es una cosa absolutamente loca. Vamos a empezar viendo veces que Alemania ganó el europeo sub-21 o llegó lejos, es decir, llegó a la final, y mejores jugadores o el 11 que sacaron titular en aquel día y cuántos jugaron competición europea o estaban en un equipo que clasificó la temporada siguiente a competición europea. Vamos a empezar por la primera Alemania que gana el europeo sub-21. Hay 3. La primera es la del año 2009, cuando ganaron 4-0 a Inglaterra en la final con doblete de Sandro Wagner, que ha acabado llegando al Bayern München, un gol de Mesut Özil y otro gol de Gonzalo Castro. El 11 inicial aquel día fue Manuel Neuer en portería, Andreas Beck, Höwedes, Boateng y Boenisch en la defensa, junto a Mats Hummels, que estaba de pivote entonces, no era central todavía, Fabian Johnson a su lado, Gonzalo Castro por delante junto a Sami Khedira y Mesut Özil junto a Sandro Wagner. Es decir que un equipo muy potente, aunque hay que decir que de este 11 solamente 2 futbolistas jugaron en la temporada 08-09 en equipos que se clasificaron a Europa. También teniendo en cuenta que hay 5 futbolistas, o sea, ese año en la 08-09 solo se clasificaron 5 equipos a Europa en Alemania. La temporada siguiente ya fueron 7, por ejemplo. Contando con 7, pues habría habido 5 en vez de 2. Esos 2 son Boateng y Khedira. Por añadir, evidentemente había otros grandes que luego han acabado siendo importantes para que Alemania ganara un mundial, como Manuel Neuer, Mats Hummels, Mesut Özil o Benedikt Höwedes, que podrás decir, no era tan importante tal, se cascó los 120 minutos de la final del mundial de 2014 como lateral por izquierda. Es cierto que era quizá la posición más débil de todo el 11 de la Alemania de Löw de 2014, pero aún así titular en una final de un mundial que gana Alemania. O sea que futbolistas muy importantes, además de, evidentemente, los Boateng
o Khedira, y luego jugadores que han conseguido asentarse en la élite del fútbol alemán, como por ejemplo Sandro Wagner o Gonzalo Castro, que ha acabado haciendo un carrerón tremendo, ultimando su última etapa también con el Stuttgart. Esta es en la de 2009, ¿vale? Eurocopa Sub-21 de 2009. En 2017 volvió a ganar la selección Sub-21 de Alemania el europeo, 1-0 a España en la final con gol de Mitchell Weiser con el siguiente 11 inicial. Porersbeck en portería, Toljan, Stark, Kempf, Marc-Oliver Kempf y Gerhardt en defensa, Haberer de pivote, Meyer y Arnold por delante, Weiser por extremo derecho, ahora se ha reconvertido a carrilero, Gnabry por izquierda y Maximilian Philipp en punta. De este 11, 6 futbolistas estaban en equipos que la temporada siguiente clasificaron, o sea, que esa temporada se clasificaron a Europa y la temporada siguiente jugaron. Fue Toljan, Stark, Kempf, Haberer, Weiser y Philipp. Gnabry podemos decir que también cuenta porque clasificó, o sea, fichó por el Bayern, pero el Werder Bremen ese año no consiguió clasificar a competición europea. Para mí esta es la más flojita de todas las que vamos a mencionar ahora, pero no es una mala selección. Gnabry ha acabado haciendo carrera, ahora está bastante mal su momento futbolístico, pero ha llegado a tener 5 o 6 años muy buenos de fútbol. Weiser es un titularísimo en un equipo que aspira a competición europea como es el Werder Bremen, y yo siempre creo que podría haber optado algo más. Maximilian Arnold, leyenda absoluta del Wolfsburg, que ha llegado a jugar Champions League con él como capitán. Y luego futbolistas que se han quedado un poco por el camino, como Stark, Kempf o Maximilian Philipp, por no hablar evidentemente de Meyer, que parecía que iba a ser Max Meyer la grandísima estrella, Crystal Palace, fútbol turco y demás, y bueno, se ha acabado echando un poquito a perder. Esta es la de 2017, que como decía, para mí es la más floja. 2021, que es la que creo que compite con 2009, porque es cierto que la tenemos muy reciente, apenas han pasado 4 años, pero muchos de estos futbolistas están ya, si no en la élite, llegando a la élite más absoluta del fútbol europeo. En portería, bueno, hay que decir que para empezar, 1-0 en la victoria ante Portugal, gol de Lucas Enmeja, que prometía mucho en el Wolfsburg, ahora se ha ido al Leeds, con un 11 inicial, ¿vale? Al que se le sumó en la segunda parte a Karim Adeyemi y Jonathan Burkhardt, que estaban en el banquillo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea del 11 que tenía o de las opciones que tenía, creo que era Stefan Kuntz a su disposición en el banquillo. En portería, Finn Dahmen, que ha sido uno de los mejores porteros de la Bundesliga este año y que ya es considerado por Julian Nagelsmann como un futurible para la portería. Baku, Piper, Nico Schlotterbeck y David Raum. De estos 4, 3 están en equipos que aspiran a Champions, solo uno va a jugar, pero 3 están en equipos que aspiran a Champions. Mayer y Dors en el centro del campo, que quizás es donde más flaquea, pero Florian Wirtz, Sally Ozcan de media punta, madre de Dios bendito, Berisha y Lucas Enmeja. De este 11, 6 estaban en equipos que la temporada se clasificaron a Europa: Baku, Schlotterbeck, Dors, Wirtz, Berisha y Enmeja. Luego, evidentemente, Dors, por ejemplo, estaba en Bélgica. Enmeja ese año lo juega, en la 2021 lo juega cedido en el Anderlecht, luego se va al Wolfsburg, pero ese año lo juega cedido en el Anderlecht. Y bueno, luego futbolistas como Nico Schlotterbeck, que en ese momento estaba cedido en el Unión Berlín, que consigue clasificar a Conference League. Estas son las 3 selecciones de Alemania que ganaron el Europeo Sub-21. Para mí la mejor sigue siendo la generación dorada, la de 2009, que gana con Neuer, Hummels, Boateng, Özil, Khedira, o sea, un grandísimo compendio de estrellas que además luego han conseguido trasladar ese dominio brutal que tuvieron con la selección de Alemania Sub-21 a sus respectivas carreras como futbolistas profesionales. Por considerar y tener en cuenta otras selecciones finalistas, en 1982, primera final que disputa la selección de Alemania Sub-21, pierde contra Inglaterra, que es el primer título que tiene Inglaterra de Eurocopa Sub-21, con Eike Imel en portería, Karl-Heinz Giles, Gerst Schack, Alois Reinhardt y Johnny Otten en defensa, Wolfgang Wolf, Thomas Kempe y Stefan Engels en el centro del campo y Wolfgang Wuttke, Thomas Alofs y Rudi Völler. Para mí esta no me parece una mala selección, me parece mejor que la de 2017, por ejemplo. Tienes a Rudi Völler, Thomas Alofs, Wuttke, Imel. Luego es cierto que creo que flaquea un poco en defensa y en el centro del campo. No es mala selección, creo que sigue sin estar a la altura de la del 2009. También es cierto que sabemos qué nos ha dado cada uno y la tenemos más presente y por eso quizá es más fácil caer hacia ese lado. Otra selección que llegó a la final, además de la de este año, que repasaremos ahora. 2019, derrota ante España con Alexander Nübel en portería, sentado en el Stuttgart, Lukas Klostermann, carrera larguísima en el Leipzig, Jonathan Tah, central del Bayern, Timo Baumgartner, que sí que se ha quedado un poco por el camino, y Benjamin Henrichs, asentado en el Leipzig, ahora lesionado con el tendón de Aquiles. Centro del campo, Suat Serdar,
decepción absoluta la carrera de este chico. Maximilian Eggestein, decepción absoluta la carrera de este chico. Y Mahmoud Al-Dahoud, también un poco decepcionante la carrera de este futbolista. Y por delante, Levi Noztunali, Luka Waldschmidt y Nadiem Amiri. Parecía sorprendente, pero el que más ha llegado lejos de estos tres es Nadiem Amiri, cuando yo pensaba que Luka Waldschmidt iba a ser un delantero que la petara después de que dejara el Freiburg para irse al Benfica. Ha acabado teniendo una carrera bastante rara y bastante complicada, y yo creo que si acaba siendo un delantero de 15 goles en segunda Bundesliga, 8 goles en primera Bundesliga, puede darse incluso con un canto en los dientes. No es mala selección, tienes varios futbolistas que son importantes en la actual selección de Alemania: Alexander Nübel, Jonathan Tah, Benjamin Henrys cuando está sano, Nadiem Amiri, pero hay otros futbolistas que se han quedado muchísimo por el camino, como por ejemplo Levi Noztunali, que para el Football Manager de los 2020-2019 era una bomba tremenda, y ahora pues el chico evidentemente no está donde yo creo que todos esperábamos. Estos son los candidatos contra los que pelea la selección alemana sub-21 de este año, que salió con un 11 titular de la siguiente forma en la final, ¿vale? Con Atobulu, futbolista que va a jugar Europa con el Freiburg la temporada que viene; Collins, Champions con el Eintracht; Oerman, que ha jugado en el Bochum pero le ha fichado ya el Leverkusen y va a jugar Europa el año que viene con el Sturm Graz; Arrey Envy, que ha conseguido clasificar a la previa de la Europa League con el Sporting de Braga; y Braun, también Champions con el Eintracht. Por delante, Gruda en el Brighton, no han conseguido clasificar a Europa, pero está en el Brighton, que es un equipo que aspira a grandes cosas. Martel, que es cierto que quizás es el que está en una zona más baja de todos los de este 11, acaba de subir a Bundesliga con el Köln. Rocco Reitz, Borussia Mönchengladbach, 20 millones de cláusula, espero que no se lo lleve nadie por el señor bendito, pero ha hecho un europeo como para que alguien lo pague y se lo lleve a jugar competición europea. Y luego Paul Nebel, que es un futbolista que ha pegado una explosión tremenda este año, al igual que otros futbolistas del Mainz, y que jugará Conference League el año que viene con el Mainz. Y por arriba, evidentemente, Nick Woltemade, que si se queda en el Stuttgart ya va a jugar Europa League, pero si le ficha al Bayern jugará Champions; y Nelson Viper, que si se queda en el Mainz jugará Conference League. Estos 11 son 8 de 11 futbolistas que han clasificado a Europa este año. 8 de 11. O que estarán en Europa el año que viene. 8 de 11. A eso se le suma que en la convocatoria general es una barbaridad de convocatoria. Una barbaridad de convocatoria. Porque además hay futbolistas como Ansgar Knauf, también del Eintracht, como Merlin Roll, también del Freiburg, como Paul Banner, que este año ha jugado en el Heidenheim, pero jugará cedido en algún lado el año que viene, o vendido, que juegue a Europa, posiblemente el Stuttgart. Luego Nicolò Tresoldi, que lo ha fichado el Brujas, ¿vale? Importante, evidentemente. Luego tenemos, además de Rocco Reitz, a Lukas Ullrich del Gladbach, que también aspira a competición europea; Finn Jeltz, que está en el Stuttgart y que también jugará a competición europea la temporada que viene; y Max Rosenfelder, que está en el Freiburg y que también jugará competición europea el año que viene. Es decir, no solo hay futbolistas que ya saben lo que es ser importantes en un equipo que clasifica a Europa la temporada que viene, también llegar a una final de Europeo Sub-21, sino que además todos tienen muy buena pinta, porque evidentemente el que encabeza esta generación Sub-21, que ha ido a la Eurocopa, porque ahora veremos qué 11 podría haber tenido la selección Sub-21 Alemania en este Europeo de 2025, es Nick Woltemade, ¿vale? Es la gran estrella de este Europeo Sub-21 de Alemania, ha hecho unas cifras brutales, la hemos comentado en muchas ocasiones, pero luego tienes un futbolista que creo que puede ser una pieza muy importante a futuro, no como pasó con Florian Neuhaus, que es Rocco Reitz, que yo creo que va a ser un jugador tremendamente importante para la selección alemana del futuro. El centro del campo de Alemania, con Reitz, Bischoff, Pavlovic, Stiller, está absolutamente asegurado, también a nivel de mentalidad y de carácter, pero es que luego tienes a Brian Gruda, que yo creo que es muy joven todavía, yo creo que va a seguir en el ciclo sub-21 y puede acabar de explotar. Knauf, que yo creo que ya se ha sentado. Dos laterales como Collins y Braun, que son futbolistas que necesitas y que creo que Alemania estaba esperando que llegaran laterales, y es cierto que quizás funcionan mejor como carrileros que como laterales, pero ostras, Namdi Collins, que es un chico que apareció como central en el Dortmund, ahora ha explotado siendo un lateral carrilero súper potente en el Eintracht. Atubolu, que creo que debería ser considerado para Nagelsmann para el Mundial de 2026, y creo que va a acabar siendo el portero titular de la selección alemana los próximos 10 años, porque tiene buen trato de balón, tiene unos reflejos brutales, no tiene problema para salir, tiene muy pocas pegas a Atubolu, lo único que le falta es experiencia, pero es un portero brutal. Aquí la apuesta que hizo Christian Streich hace 3 años con él, cuando cometía errores y seguía apostando por él, merece la pena ser considerada. Me parece que está por encima de todas las que hemos comentado, excepto quizá la de 2009, que se hizo con el título y que luego, evidentemente, hemos sabido que al menos
4 o 5 de los 11 titulares fueron titulares en una mundial de Alemania que ganó Alemania, que yo creo que es el objetivo de tener una selección sub-21, que es que luego sean importantes también para la absoluta. Eso no lo podemos saber porque yo no soy aquí ningún tipo de oráculo, ¿vale? No tengo la capacidad de decir, no, es que Nick Woltemade en el mundial 2030... ¿no? Porque si 2009 pasaron 5 años para el Mundial de tal, pues ahora estamos en 2025, lo normal sería que estos futbolistas acabaran de entrar por completo y arrollar en la absoluta para 2030. Yo no soy capaz de decir, Nick Woltemade en 2030 va a marcar el gol de la final contra Portugal a pase de Rocco Wright. No soy capaz de decirlo, pero sí veo al menos 4 futbolistas del 11, luego hay jugadores en el banquillo para dar y tomar, pero al menos 4 futbolistas del 11 que tienen potencial de estrellas del fútbol europeo. Atuolu va a ser un portero que tiene que jugar competición europea y que va a jugar competición europea todos los años, posiblemente Champions. Woltemade es futbolista de Champions League. Rocco Wright para mí es futbolista de Champions League y yo creo que entre Neville, Gruda, Collins, Brown, Jeltz, por ejemplo, hay futbolistas, Oerman, hay futbolistas de Champions League. De hecho, varios de ellos, Oerman, por ejemplo, va a jugar Champions League con el Sturm Graz. O sea que hay muy buenas sensaciones. Pero, la generación sub-21 no solo la componen los futbolistas que participan en el Europeo sub-21. Porque los amigos de Post United hicieron un post muy interesante, ¿vale? Poniendo a los futbolistas que podrían haber ido con la selección alemana sub-21. Y el 11 que se habría quedado. Y la realidad es que es una cosa absolutamente exagerada. En portería, Jonas Urbik, aunque yo habría puesto a Tubolu por encima igualmente. Pero es que luego tienes a Bulut, que es un tipo que tiene un potencial tremendo, pones a Collins de central, Jeltz y Brown. Aleksandar Pavlovic, Tom Bischoff, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Karem Adeyemi junto a Woltemade. Y te estás dejando en el banquillo a todos los que hemos mencionado antes, ¿eh? O sea, la generación sub-21 de Alemania, sub-21 en este último ciclo de Alemania, es una absoluta barbaridad y lo dicho, no sé si está por encima de la de 2009. Yo creo que en el momento actual, si hiciéramos este vídeo en el momento de 2009, creo que estarán ahí. Porque Neuer estaba todavía en el Schalke, por ejemplo, Ozil no acababa de haber dado ese salto al Real Madrid, Khedira lo mismo, Hummels, Boateng. Estaban ahí, eran estrellas en ciernes. Y yo veo muchísimas estrellas ya consolidadas. O sea, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Adeyemi, son futbolistas ya consolidados en el fútbol de élite de Europa. Y luego tienes a otros mucho más importantes. Es una cosa tremenda la selección alemana y la generación que han tenido, que además hay que decir que creo que ha llegado a la final a pesar de la gestión del banquillo, porque Antonio Di Salvo me ha parecido que ha hecho un mundial, o sea, un europeo espantoso y esperpéntico, y creo que Alemania ha llegado a estar vivo hasta el último minuto de la prórroga, a pesar de Antonio Di Salvo, porque no ha hecho 6 cambios. Cuando en la prórroga tienes un cambio más, no lo ha hecho. Y la gestión de los partidos y la gestión de los cambios y la gestión de las situaciones me ha parecido un descontrol brutal. Así que, a pesar de un mal entrenador, han conseguido llegar muy lejos y creo que tiene Alemania muchos motivos para ser feliz de cara al futuro. Evidentemente mucha gente no los conoce porque todavía están en el Freiburg, o en el Mainz, o en el Bochum, van a jugar en Sturm Graz, o en el Braga, o en el Eintracht, o en el Stuttgart. Pero esta gente va a ser muy conocida de aquí a unos años y yo estoy muy tranquilo porque el futuro de la selección alemana está en muy buenas manos con estos futbolistas. Dejadme en comentarios qué opináis, si también creéis que puede pasar lo mismo que en 2009 con 2025 o si puede pasar lo que pasó en 2017 con 2022, que no fue precisamente una de las mejores mundiales que ha jugado Alemania en su historia. Dejadme en comentarios qué opináis al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.